tal? Bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical de Centro Cristiano El Conquistador. Y bueno, hoy es 14 de febrero, es Día de la Amistad. ¿Y qué les parece si ahí donde están, mientras van llegando más hermanos a conectar, nos podemos dejar un saludo afectuoso en el chat en vivo que tenemos domingo a domingo? Y también es un buen día para que podamos estrechar los lazos en familia y tal vez en la tarde hacer alguna dinámica como juegos de mesa o algo así para celebrar la amistad que tenemos entre nosotros. Y bueno, ¿qué les parece si ya todos están listos con su cuaderno, Biblia, lápices, plumones, todo lo necesario, su cafecito también, todo lo necesario para recibir el día de hoy lo que Dios tiene para nosotros? Sí, comenzamos. Orfebre y alfarero has sido para mí, cual barro yo llegué a ti.
preciosa con mi ser, hasta el día en que puedas ver tu rostro reflejado en mí. Continúa trabajando, yo confío en ti. A veces tu obra ha traído dolor, primero el torno y luego el calor, pero yo confío en ti, mi Señor, orfebre y alfarero del amor. Yo sé que quieres hacer una obra preciosa con mi ser, hasta el día en que puedas ver tu rostro reflejado en mí. Continúa trabajando, yo confío en ti. Hola, bienvenidos y bienvenidos a esta transmisión. Me da mucho gusto que estén sintonizándonos y que estemos reunidos todos el día de hoy, el 14 de febrero, el Día del Amor y de la Amistad. Y en estos momentos siento que tú estás conmigo en esta predicación como si estuviéramos en la iglesia. Incluso sé que hay algunas caritas nuevas, algunas personas que se han añadido a esta gran familia del Conquistador. Mi nombre es Ashley Montoro y voy a estar compartiendo el día de hoy contigo y me da mucho gusto que estemos todos juntos. Déjame platicarte, yo sé que muchos se acuerdan que en la iglesia solemos tener un tiempito de café y de galletas antes de comenzar con nuestra predicación. En ese momento aprovechamos para platicar, para saludarnos, para presentarnos. Y sé que es un momento que muchos extrañamos, pero ¿sabes? Seguimos estando unidos, seguimos siendo iglesia. Así que el día de hoy, por favor, deja un comentario aquí en nuestro chat en vivo. Queremos leer los nombres de todos y poder saludarnos como si estuviéramos en nuestra iglesia. Y si eres una persona nueva que se ha añadido a esta gran familia, me encantaría poder conocerte. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy. Pero antes, quiero que me acompañes a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este día, que nos has permitido despertar, que nos has permitido estar juntos en esta transmisión. Pedimos que tu Santo Espíritu inunde este mensaje, que seas tú hablando a través de mí, que toques el corazón de cada uno de mis hermanos y que toques mi corazón, Señor, para que podamos aprender tu mensaje y ponerlo en práctica. Que haya un corazón dispuesto para escucharte y obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a comenzar. La predicación del día de hoy se titula Jesús, mi roca, mi salvación. Vamos a estar viendo algunos versículos que nos van a mostrar lo importante de la oración, pero sobre todo el poder que hay en ella por conocer a la persona a la que le estamos hablando. Vamos a ver dos ejemplos que nos van a dar un breve recorrido a través de una oración que empieza con un corazón afligido, pero que termina con un corazón fortalecido. El primer ejemplo lo vamos a encontrar en el libro de Salmos, específicamente en el 61. Voy a estar utilizando la Nueva Traducción Viviente, así que trae tu Biblia, un lápiz, un cuaderno y vamos a comenzar. Si ya estamos todos listos, déjame platicarte acerca de este libro. El libro de Salmos, pues esta palabra salmos en hebreo significa alabanza, tehillim, y la palabra salmos en latín significa cántico acompañado de salterio y arpa.
Al leer este libro vas a poder encontrar algunas indicaciones que se le daba a los músicos. Incluso menciona cuántas veces se debe de repetir y podemos ver a través de esto cómo es que se cantaban estos salmos en ese tiempo. Además, nos da un indicador que para los hebreos era muy importante la cuestión de la música, pues estaba presente en casi todas las celebraciones. Por ejemplo, coronaciones, ceremonias religiosas, hasta la guerra. Además, también se deleitaba a la corte real, ambientaba bodas, reuniones familiares, fiestas relacionadas con vendimia y la cosecha. A lo largo de nuestra Biblia vamos a poder encontrar que la alabanza y la oración a Dios está presente en varias partes, lo que nos puede señalar algo muy importante, que la oración y la alabanza debe de estar presente en la vida de los cristianos. No solamente hacer una oración o alabar a Dios cuando necesitemos algo de Él o cuando sea un momento triste o cuando necesitemos ayuda, sino también en momentos felices, en momentos de dar gloria a Dios, en momentos donde nuestra vida está en quietud, está bien. En todo tiempo hay que alabar a Dios y hay que orar a Dios. Vamos a leer el Salmo 61. Acompáñame. Salmo 61. Oh Dios, escucha mi clamor, oye mi oración. Desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda, cuando mi corazón está abrumado. Guíame a la imponente roca de seguridad, porque tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Permíteme vivir para siempre tu santuario, a salvo bajo el refugio de tus alas. Pues has oído mis votos, oh Dios, me diste una herencia reservada para los que temen tu nombre. Añade muchos años a la vida del rey, que sus años abunden de generación en generación, que reine bajo la protección de Dios para siempre, y que tu amor inagotable y tu fidelidad lo cuiden. Entonces cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, mientras cumplo mis votos cada día. ¿Qué te pareció interesante de este salmo? Puedes subrayarlo en tu Biblia, ya sea digital o de forma física. Escribirlo en tu cuaderno, aquello que te haya llamado la atención. Por ejemplo, las palabras que sobresalen. Ayuda, seguridad, refugio, fortaleza, santuario. Puede llamarte la atención la forma en cómo David habla. Escucha mi clamor, oye mi oración. Esto nos deja ver lo que había en el corazón de David, cómo se sentía. Y podemos ver a lo largo de este salmo, que es pequeñito, cómo comienza esta oración con un corazón afligido. Después va reconociendo a Dios en todo momento, recuerda quién es Él y termina diciendo acerca de unos votos. ¿Cómo se transforma esta oración? Y esos votos de los que David hablaba no era algo que David haya hecho como un voto a cambio de algo, sino hablaba de una persona que conocía a Dios y que a lo largo de su vida había tenido esta convicción de algunos votos con Él, como predicar su palabra y servirle. Este salmo sin duda nos enseña muchas cosas, pero algo que podemos ver es que David necesitaba ayuda y más que una solución inmediata a su problema, él necesitaba un lugar seguro, un refugio. Más que terminar con un problema de forma rápida, él reconocía que necesitaba a Dios. David era perseguido, era acechado por el enemigo y todo esto le traía esa angustia a su corazón. Necesitaba un lugar de quietud en la presencia del Señor.
En los versículos 2 y 3 los voy a volver a leer para que recordemos qué es lo que está diciendo David. Versículo 2. Desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda, cuando mi corazón está abrumado. Guíame a la imponente roca de seguridad, porque tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. En estas palabras podemos ver el clamor de David hacia Dios, y él sabía que estando con Dios nada le podía pasar, que él tenía esa fortaleza, que Dios estaba con él. Pero ¿qué hubiese pasado si David no hubiese orado? Si hubiese dejado de orar en los 2 primeros versículos, donde clamaba únicamente por ayuda. ¿Qué hubiera pasado? Seguramente se hubiera vuelto víctima de la desesperación. David se sentía lejos. Hay algunos comentarios que aluden a que en este momento David se encontraba en persecución y se encontraba lejos del templo, lo que por todo lo que estaba sucediendo hacía que él se sintiera alejado de Dios y que sintiera esa necesidad de estar con él y de buscarle. La palabra roca en esta parte, esa imponente roca de seguridad, la palabra roca nos habla precisamente de Dios mismo. En el Antiguo Testamento encontramos a Dios mencionado como la roca, de la cual se desprende el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús como la piedra angular. Es Jesús el fundamento de nuestra vida, y gracias a Jesús es que se edifica la iglesia y que nacen piedras vivas. Qué importante el significado de la roca, y sobre todo vamos entendiendo a qué se refería David en este salmo cuando mencionaba sobre esta roca. Este salmo es un salmo mesiánico, es decir, un salmo que habla de Jesús antes de que Él viniera como hombre. Es interesante leerlo y analizarlo porque a simple vista parece ser que no lo fuera o que no hablase de la venida de Jesús, que no es tan fácil encontrarlo. Sin lugar a duda es que habla de Jesús porque David menciona acerca de un rey que va a reinar para siempre, y no se refiere precisamente a él o a sus descendientes que iban a venir luego de él, sino él se refería al reinado de Jesús. Recordemos que Jesús viene del linaje de David, y aquí nos está hablando de Jesús, y es muy impresionante ver cómo toda la Biblia habla acerca de Jesús. Y en esta parte David reconoce que necesita de Dios, que necesita solo lo que Él puede dar, que Él no puede salvarse a sí mismo. Esa roca es inaccesible. ¿Pero por qué David menciona que es inaccesible para él? Por algo sencillo, pero muy importante. Existe la barrera del pecado. No podemos acercarnos a Dios cuando existe el pecado, y antes de Jesús no podíamos acercarnos a Dios con esa libertad. Mas ahora, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, esa roca inaccesible, tenemos lugar a ella por medio de Él. El clamor de David en estos momentos nos guía a reconocer que tenemos la necesidad de alguien que pueda salvarnos y que nosotros también podemos clamar a Él. Nos hace patente la necesidad que tenemos de Jesús en nuestras vidas. Este salmo lo podemos leer ahora, en este tiempo, y podemos ver cómo nos está hablando de esa necesidad de Dios y esa necesidad en específico de aquel que puede salvarnos. Y reconocer que necesitamos a Jesús a veces es difícil. No sé si alguno de nosotros pues se ha cachado con el hecho de
acercarse a Dios cuando necesita algo. Generalmente muchos de nosotros llegamos a Jesús cuando nuestra vida estaba vuelta de cabeza. O a veces acudimos a Él en oración cuando necesitamos sanidad, cuando necesitamos algo material. Pero ¿te has acercado a Dios por el único hecho de que quieres su compañía? ¿De que sabes que le necesitas? Esto puede ser muy difícil. Y un ejemplo que nos puede ayudar a poder entender esta parte es lo que sucede con nuestros padres. Trae a tu mente a tu papá o a tu mamá o a los dos con los que has tenido buena relación, pero sobre todo que significan algo importante en tu vida. A veces, sobre todo cuando somos más pequeños, queremos a mamá porque nos sabe hacer la sopita como nos gusta, porque sabe qué olor nos gusta en el Suavitel, porque sabe a qué hora comemos, porque sabe todo lo que debemos de tener en nuestra buró o en nuestro escritorio. Todo lo que necesitamos ella lo sabe y siempre está ahí para podernos ayudar y socorrer. Pero, ¿alguna vez has extrañado a tu mamá por el único hecho de que extrañas su compañía? ¿O has extrañado a tu papá no porque te compra, porque te protege o te ayuda a hacer la tarea de matemáticas, sino por el único hecho que es tu papá? A veces solemos caer en este tipo de cosas, pero es importante reconocer que necesitamos, en este caso, a Jesús, que todos necesitamos de Él. Y es muy padre poder darse cuenta de esto porque en la actualidad escuchamos que somos capaces o nos sentimos muy capaces, autosuficientes, proveedores, luchones y que podemos y salimos adelante de esta. Y claro que sí, salimos adelante y nos reponemos. Pero, ¿sabes? Todo eso tiene que ver con Dios, todo eso tiene que ver con Jesús. Porque te levantas cada día a ir a trabajar para darle de comer a tus hijos, porque Dios así te capacita, te da un trabajo, te da las ideas para ver qué haces y te levantas y te sobrepones porque Dios está contigo. Tienes trabajo, tienes escuela porque Dios te ha dado esa capacidad de aprender, esos talentos. Todo tiene que ver con Dios. Todo apunta a Jesús. Y dentro de este punto, aparte de reconocer que necesitamos de Jesús, necesitamos un corazón humilde. ¿Pero qué significa un corazón humilde? Humilde tiene que ver con una condición del corazón que nos hace conscientes de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Este corazón humilde envuelve admiración, gratitud a Dios, asombro de que Él te haya escogido, de que nos haya escogido y nos haya salvado y que además desee tener una amistad conmigo. Es esa capacidad de asombro, de humildad, de reconocer quién es Dios, quién soy yo y lo que Él ha hecho. Y una forma de poder ver esto reflejado la encontramos en el Salmo 8. Específicamente vamos a leer del 3 al 5. Salmo 8, del 3 al 5. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna, las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor a los ángeles y los coronaste de gloria y honor. ¿Alguna vez te habías hecho esta pregunta? ¿Quiénes somos nosotros? Este salmo pone las palabras indicadas con toda la majestad y el poder de Dios, de las estrellas, de lo hermoso que Él ha creado. ¿Quiénes somos nosotros? Mas, sin embargo, Él se ocupa de todos nosotros y nos ama. Qué bonito es poder encontrar
estas palabras y el lugar tan especial que tenemos para Dios. Este corazón humilde del que hablamos es el que permitió a David que se acercara al Señor de una forma sencilla, mostrando la condición de su corazón. Si te pones a leerlo, es como si vieras sus sentimientos. Yo me lo imagino llorando, me lo imagino hincado, desesperado, y me puedo identificar con él en muchas situaciones. Pero es por este corazón humilde que él podía acercarse a él y poder también mostrar su necesidad y mostrarse tal y como él era, sin fingir, sin poner palabras rebuscadas. Y esto me anima mucho porque a veces nos da pena hablar con Dios. Yo muchas veces me daba pena orar en voz alta porque sentía que me iba a equivocar, que no iba a decir lo correcto, que había personas que oraban más bonito que yo. Pero, ¿sabes? Con ese corazón humilde puedes acercarte a Dios y hablar como tú eres, como tú te sientes. Y David nos muestra esto en esta oración porque sabe que a Dios nada le puede ocultar y que Dios está por encima de todo. Acercarnos de esta manera nos introduce en intimidad, fomenta una relación cercana a Dios. Y esta parte nos permite ver cómo la tribulación nos acerca a Dios y cómo el Señor es nuestra roca. Esos momentos de la vida donde no quisiéramos que pasaran, donde quisiéramos adelantar la cinta para ni siquiera acordarnos de ello, esos momentos son valiosos porque te acercan a Dios. A veces solamente recordamos las cosas que pasaron, pero no nos acordamos de alabar a Dios y de dar gracias por las cosas que no pasaron, por esas veces que Dios te protegió sin que tú se lo pidieras, por esas veces que Él estuvo consolándote y que estuvo presente. Esos momentos raros de nuestra vida, tristes de nuestra vida, son valiosos porque nos acercan a Dios y hacen que estemos en esa roca de salvación. Si nosotros no acudimos al Señor, nuestra vida pierde completa estabilidad. Nuestras emociones y nuestros pensamientos pueden tomar control de nosotros y distorsionar la verdad. Siempre acude al Señor, dile cómo te sientes y verás cómo Él cambia esa condición de tu corazón, te fortalece y va a estar presente en todo momento. Podríamos dejar hasta aquí esta enseñanza y todo lo que hemos aprendido acerca de la oración y acerca de acudir a ese lugar seguro. Pero David hablaba de que él necesitaba a Dios y que él necesitaba algo más, ese lugar inaccesible, ese lugar que ahora sabemos que tenemos acceso gracias a Jesús. Y es por eso que el segundo ejemplo va a hablar de Jesús mismo y va a seguirnos enseñando acerca de este tema. La palabra de Dios apunta a Jesús en todo momento. Y en este ejemplo vamos a ver lo que nuestro Señor mismo vivió. Jesús vivió momentos de angustia donde necesitaba ser fortalecido por Dios. A veces cuando leemos de Jesús es como si automáticamente nos pusiéramos una barrera de lo imposible, porque vemos a Jesús demasiado lejos de nosotros. Pero Jesús experimentó esas cosas que tú y yo experimentamos y nos da ejemplo. Jesús sabe lo que significa clamar a Dios y mejor que nadie conoce lo que la oración puede hacer a nuestra alma. En Lucas 22, 39 al 46 podemos ver lo que Jesús vivió en el Monte de los Olivos. También puedes leerlo en tu casa, en Marcos desde el 14:32 y en Mateo desde el 26:36. En estos evangelios se narra lo que el Señor vivió en esos momentos. Jesús sabía que había llegado el momento y sabía lo que significaba
Jesús sabía que lo iban a traicionar. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Jesús se sentía afligido y angustiado. ¿Te suenan similares estas palabras? ¿Las habías escuchado o sentido? Jesús se sentía afligido y angustiado. La palabra de Dios dice que sentía que su alma estaba destrozada de tanta tristeza hasta el punto de muerte. ¿Te imaginas qué es sentirte destrozado hasta el punto de muerte? Jesús se sentía de esa manera. Y no sé, ¿alguna vez te has sentido triste? ¿Alguna vez te has sentido afligido, traicionado, sin el apoyo de tus amigos o sentir que nadie entiende exactamente lo que pasa? ¿Has sentido tu alma destrozada? Jesús conoce estos sentimientos y conoce lo duro que puede ser intentar llevarlos solo, sin la ayuda de Dios. En estos momentos, cuando ya era el momento de la hora, el momento que iba a ser crucificado Jesús, ¿qué te imaginas tú? ¿Qué recuerdas acerca de la crucifixión? ¿Qué te viene a la mente? Muchas veces recordamos escenas de películas que nos muestran lo duro que fue este momento y el calvario que él vivió. En particular, se me viene a la mente su rostro ensangrentado, con las gotas de sangre escurriendo por esa corona de espinas que le pusieron en forma de burla, su espalda lastimada, su cuerpo lastimado, él cargando la cruz y sobre todo él escuchando las voces de la gente que lo acusaba y que le decía cosas. Y en ese momento Jesús se daba cuenta de lo que en verdad había en nuestro corazón. Eso es lo que yo me imagino cuando hablamos de la crucifixión. Pero más allá de ese dolor físico, Jesús sentía algo más. Jesús sabía que significaba algo más estar en este momento ya, pues este momento donde Él iba a dar la vida por nosotros. Pero por más tormento y dolor que Él sintiera, pues Él estaba con ese sentimiento al punto de muerte de cruz y Él sabía lo que significaba. Y no era tanto un sufrimiento físico lo que Él le preocupaba. Obviamente le dolió. Obviamente esa sangre era real, obviamente Él cargó y se lastimó, eso Él lo vivió. Pero lo que más le preocupaba a Jesús hasta llegar a ese sentimiento de muerte y de angustia era lo que Él sabía que significaba todo esto. Una vez en el Monte de los Olivos, Jesús les dijo a sus discípulos que se pusieran a orar para vencer la tentación. Se alejó a una corta distancia y se arrodilló a orar. Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. ¡Qué momento tan crucial! Vemos a Jesús acercándose a su Padre, reconociendo que le necesitaba, hablando con Él con el corazón en la mano, siendo sincero, humilde, pero siempre reconociendo la voluntad de Dios. En Marcos menciona: Abba Padre, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús reconoce a su Padre. Él sabe que para Él nada es imposible, pero se sujeta a la soberanía de Dios. Esta oración la hace 3 veces. Y era un clamor a Dios, una búsqueda, un encuentro. La oración nos demuestra, esta oración de Jesús nos demuestra
que Dios es nuestro refugio en esos momentos cruciales. Nos demuestra que el Señor es nuestra fortaleza, que nos ayuda a vencer la tentación cuando lo necesitamos y que nos recuerda que la alabanza a Dios debe estar presente en nuestro clamor. ¿Alguna vez te has sentido que quieres hacer algo, pero tienes la tentación de no hacerlo? Jesús mismo lo sabe. La oración en estos momentos refleja una lucha contra nuestra vieja naturaleza. La oración significa eso también. Y también significa una lucha contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, como lo dice Efesios 6:12. La oración también es una sujeción hacia la voluntad de Dios, confiando plenamente en Él. Podemos acercarnos como David, como Jesús lo hizo, diciendo exactamente lo que necesitamos. Podemos alabar a Dios en nuestra oración y siempre estar dependiendo de Él, reconociendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero ¿por qué Jesús oraba de esta manera? Esa tristeza que Jesús sentía era por el significado de beber de esa copa. Muchas veces hemos escuchado estos pasajes y la copa. ¿Qué significaba la copa? La copa era utilizada en ocasiones como referencia, por un lado, a la copa de vino que se servía en celebraciones. Ese momento alegre y feliz. Y por otro lado, era una copa que representaba desgracia, una copa de veneno que traía la muerte. Y esa era la copa que Jesús sabía que iba a tomar. La copa que Jesús bebería era esa copa de muerte, porque al beberla Jesús sabía que sería abandonado por Dios, abandonado por su Padre. Esto era lo que a Jesús le quebraba, le dolía, le afligía, porque iba a ser abandonado por Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Dios no puede estar cerca del pecado. Y Jesús fue ese cordero sin mancha que pagó por nuestros pecados. En Él cayó el peso de nuestro pecado. Cayó la muerte y el pago que tú y yo merecíamos. Esa es la tristeza que inundaba a Jesús. Esa es la aflicción que hizo caer estrés físico a nuestro Señor y que sudara literalmente sangre. Ahora podemos entender un poco más este pasaje, porque esta oración se repetía 3 veces, porque Jesús quería que oraran con Él, porque necesitaba vencer la tentación. Él sabía que aunque el espíritu estaba dispuesto, el cuerpo era débil y que necesitaba de Dios para vencer la tentación de no obedecer. La tentación y no obedecer. Él sabe lo que muchas veces nosotros pasamos, pero a veces se nos olvida que Él ha vivido todo esto. Y a pesar de esto que Él sufrió, de esas oraciones que Él hizo, Él lo decidió. Él decidió obedecer y decidió entregarse por amor, pese a todo lo que Él iba a pasar. Él lo decidió. Por eso decimos que es la muestra más grande de amor, porque ahora lo entendemos mejor. Él se puso en nuestro lugar. Y gracias a esto, a un hecho de obediencia, de intimidad con Dios y de amor, nosotros ahora tenemos la copa de gozo, la copa dulce de la salvación. Y Jesús tomó ese lugar. Él fue sustituto de lo que yo merecía. Me quitaron a mí, se puso Jesús
Y Él pasó lo que me tocaba a mí. Esa angustia, ese sufrimiento al borde de muerte, la muerte misma, Jesús la pasó por ti y por mí. Y es aquí cuando, al acercarnos a Jesús y al ver la cruz, nuestro corazón solo puede sentir amor. Más que nunca entiende que le necesita, que nadie puede salvarse a sí mismo y que su sacrificio nos trajo vida y vida en abundancia. Podemos escuchar de Jesús o creer que Dios existe, pero cuando llegas a sus pies, cuando lo conoces, cuando lees lo que Él vivió, cuando conoces quién es Él, puedes darte cuenta de aún más de lo que significa Jesús. Y es ahí cuando nuestro corazón se rinde ante Él, sabiendo que le necesitamos. Jesús fue traicionado. Jesús fue traicionado para que nosotros ahora tengamos libertad. Jesús se sintió solo e incomprendido, para que nosotros siempre estemos acompañados de Él hasta el fin de los tiempos. Jesús vivió angustia para que tú y yo tengamos alegría, gozo y paz. Jesús fue golpeado y humillado para que tú y yo ahora tengamos respeto y honra por ser llamados hijos de Dios. Jesús murió en nuestro lugar y resucitó al tercer día. Podemos decir, Cristo vive. Podemos decir, Cristo vive. Jesús pasó todo esto por nosotros. Pero pase lo que pase en nuestra vida, en el mundo, en las generaciones, su promesa, su pacto nunca cambia. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Esa es ahora nuestra copa, la copa que ahora nosotros bebemos, ser llamados hijos de Dios. Solo tenemos que recibirle y creer en Él. Y hablando de los dos ejemplos de una persona que clamaba a Dios porque le necesitaba, porque estaba angustiada, y de una persona que sabía que necesitaba ese lugar seguro, podemos preguntarnos, ¿por qué es Jesús quien puede ayudarme en los momentos más difíciles de mi vida? En esos momentos de tormenta, de enfermedad, de tribulación, de dolor, de incertidumbre o de injusticia, pues ahora lo sabes. Jesús pasó por todo eso. Él pasó por todo eso al morir en la cruz y salió vencedor. Él lo venció todo y es por eso que ahora tenemos acceso a la roca. A ese lugar seguro, a ese lugar con Dios, a la salvación y a esa paz y a ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Tú puedes orar, acercarte a Dios y puedes tener esa roca de salvación, ese lugar seguro en el momento en el que estés de tu vida, estés pasando lo que estés pasando, tú tienes acceso. Gracias a Jesús. Y Jesús te entiende en la situación en la que tú estés. Tienes a Jesús contigo. Y eso es suficiente. Jesús es suficiente. Esta es una palabra de ánimo. Es una palabra que nos lleva a conocer a Jesús, a entregar nuestra vida a Él. Y una vez hecho esto, a recordar que Él está presente con nosotros, que podemos acercarnos a Él. Acompáñame a una oración primero que nada, por si tú has escuchado de Jesús, pero a lo mejor
no has entregado tu vida a Él. A lo mejor te gustaría hablar con Jesús como lo hizo David, hablar con Dios como lo hizo Jesús mismo, con esa humildad y entregar tu vida a Él. Si aún no has entregado tu vida a Jesús, acompáñame en esta oración. Y como aprendimos hoy, no te enfoques en las palabras, sino en lo que hay en tu corazón. Porque más a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, porque es el momento exacto de nuestra vida en donde podemos acercarnos a ti y ver lo más importante que hay, que eres tú, Señor. Venimos delante de ti pidiéndote perdón por nuestros pecados, por todo lo que hemos hecho, dicho, pensado que a ti no te agrada, Señor. Venimos delante de ti pidiéndote perdón y reconociendo que te necesitamos, que en este momento de mi vida y años atrás yo te necesito siempre, Señor. Te pido que seas tú el Rey de mi vida, el Señor de mi vida, y que de ahora en adelante tú me acompañes y pueda tener yo ese lugar seguro y de salvación, ese lugar de amor. Te doy gracias, Señor, por lo que tú has hecho por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos este día. Y hermano, hermana, quiero animarte en la situación en la que tú estés viviendo. En este momento, Dios está contigo. Si estás triste, si estás enfermo, si estás preocupado por lo que ha de venir mañana, no te afanes, que Jesús está contigo y Jesús es suficiente. Y si estás feliz y agradecido, Jesús está contigo cada día de tu vida. Hasta la próxima. Hermanos, pues hemos llegado al final de nuestra transmisión del día de hoy. Un hermoso mensaje que nos deja también muchos puntos para reflexionar, ¿verdad? Y bueno, ¿qué les parece si antes de irnos tomen nota de los avisos que tenemos para ustedes? Porque ahí van a encontrar todos los grupos de estudio que tenemos durante la semana y en los cuales ustedes pueden formar parte. No se vayan sin tomar los datos de los teléfonos donde se pueden apuntar. Y bueno, les mandamos un gran abrazo, los queremos mucho, esperemos que pasen hoy un feliz día de la amistad y nos vemos el siguiente domingo. Bendiciones.